¿Qué estudiar de abdomen? Bueno, llegamos técnicamente a la mitad de la materia. Dos grandes temas han pasado, son dos temas, si bien son bastante largos, son 6 videos cada grupo. Vamos a ver ahora en la segunda parte de la materia 5 videos de cada tema. Serían 10 clases que nos quedan por delante, sé que estamos por más de la mitad de los videos. Aunque hay algún video que se nos va a ir largo, por ejemplo porque hay temas que lamentablemente se hacen largos, se hacen tediosos, aunque este no es tedioso, pero es largo, y tenemos que aprender a resumir, a ver qué es lo que vamos a ver, o qué le vamos a dar importancia de todo esto. En cuanto al abdomen, van a ser 3 videos de abdomen, sacando la que son la parte de reproductor, en el cual este video va a ser el más largo de todos. ¿Por qué? Vamos a ver lo que primero, que es paredes de abdomen, definimos qué es el abdomen, sus regiones, y empezamos a ver sus órganos, y lo que vamos a ver son el tubo digestivo, ¿tá? Va a quedar glándulas anexas, grandes vasos, urinario, peritoneo para otros videos. En abdomen cambia un poco, o en realidad no es cambia, digamos, aumenta la importancia de hablar de las relaciones de los órganos. O sea, no solamente vamos a estudiar el órgano aisladamente, sino que vamos a estudiar los órganos en su ubicación con respecto a otros órganos. ¿Por qué? Porque el abdomen es una cavidad donde las vísceras tienen una cierta movilidad, algunas están más pegadas, otras menos pegadas, otras son muy móviles. Y nosotros tenemos que entender la posición de uno con otro para poder hacer clínicamente un diagnóstico. Cuando vamos a ver un paciente, palpamos la panza. Nosotros muchas veces le decimos que la panza de un paciente es como una caja de Pandora, está todo allí, está todo junto, y tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que estamos palpando. Y por eso es importante ver el tema de relaciones. Igualmente también nos sirve para cuando vemos imágenes normales, tomografías, resonancias, lo que sea, para identificarse y ubicarse qué estamos viendo, tenemos que saber las relaciones del abdomen, no solamente los órganos por separado. Por eso, vamos a ver que estas 3 clases de abdomen van a ser una construida encima de otra constantemente. Si bien ya eso lo hemos visto en toda la materia, se va construyendo con respecto al conocimiento previo, pero esto siempre vamos a volver sobre los mismos puntos, entonces hay que tenerlo claro de entrada. Bueno, para empezar lo que vamos a ver son los músculos del abdomen. Vamos a ver que el abdomen como cavidad, en realidad la tendríamos que llamar cavidad abdominopélvica. ¿Por qué? Porque tanto el abdomen como la pelvis están comunicados completamente. No hay un límite, un tabique que delimite dos cavidades distintas, como pasa por ejemplo con el tórax, que tiene el diafragma hacia abajo y lo divide del abdomen, y nosotros debemos decir, listo, lo que está por encima del diafragma es tórax, lo que está por debajo es abdomen. No, acá tenemos simplemente una abertura, que es el estrecho superior de la pelvis, que nosotros decimos, todo lo que está del estrecho para arriba es abdomen, del estrecho para abajo es pelvis, pero es más que nada para una cuestión académica. ¿Por qué? Porque en la práctica es toda una sola cavidad. Entonces lo que vamos a ver ahora es, primero que todo, son las paredes del abdomen. Las paredes del abdomen, las que vamos a ver nosotros ahora, es principalmente pared anterior y paredes anterolaterales. ¿Tá? Región posterior, en realidad, está formada por la columna y por un par de músculos, en los cuales uno ya hemos visto que es el psoas ilíaco o iliopsoas, y el otro que es el cuadro lumbar, que aprovechamos para nombrarlo. Técnicamente muchos libros lo ven en músculos del torso. Nosotros por ahí, por la forma que tenemos de ir separando los músculos, por ahí se nos queda perdido este músculo, por eso lo vamos a nombrar, hay que saberlo. Pero lo vamos a concentrar principalmente en los músculos anchos del abdomen, porque no solamente vamos a ver los músculos en sí, que son los que están acá, sino que vamos a ver la relación entre ellos, cómo forman las vainas de los rectos, cómo forman el continina y otras formaciones aponeuróticas del abdomen. Entonces vamos a ver primero los músculos, formación aponeurótica, y después vamos a empezar a ver el contenido del abdomen. El primer músculo que vamos a ver es el recto anterior, un músculo que archiconocido, porque es un músculo bastante superficial, está a los lados de la línea media, son dos, uno a cada lado de la línea media. Son los músculos
planitos en forma cintada que van desde las últimas costillas y cartílagos costales y el apéndice sifoides al borde superior del pubis. ¿Ya? ¿Qué característica tiene este músculo? Tiene una característica de que no es una fibra muscular continua que va de arriba hacia abajo, sino que está interrumpida por 3 o a veces 4 tendones intermedios, ¿tá? Que son que tienen una distribución metamérica, por eso muchas veces en algunos libros dicen estos metámeras, que es lo que le va a dar su forma característica. El segundo músculo que vamos a ver, fíjense, es este pequeñito que está acá, que es el piramidal del abdomen. Este es un músculo rudimentario. Se inserta abajo en el pubis y acá se va a insertar en la línea media, en esta formación que está más blanca, que nosotros llamamos línea alba o línea blanca, que está formada por la unión de las aponeurosis de todos los músculos anchos del abdomen. ¿Tá? Esta es una formación que va de acá del sifoides al pubis y es una formación fibrosa. Llegando a lo que son los músculos anchos del abdomen, ¿tá? Vamos a hablar que son 3. Y así como recordábamos que eran los intercostales, que eran 3, uno externo, uno medio y uno interno, obviamente acá también tenemos 3 músculos anchos que van a emular eso y que van a ser el oblicuo mayor, o también es conocido como oblicuo externo, el oblicuo menor, también conocido como oblicuo interno, y por último el transverso. ¿Tá? Ese nombre lo tiene justamente por la dirección que tienen las fibras. Por ejemplo, acá tenemos el oblicuo mayor. Fíjense, se inserta en la cara externa de las últimas costillas y cartílagos costales, interdigitándose con este músculo que es el serrato mayor. ¿Tá? Y van a dirigir sus fibras principalmente de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de lateral a medial, o sea, haciendo esta dirección. Y fíjense acá vemos también esta dirección. Es como si nosotros lo decimos que es como poniéndose las manos en los bolsillos, ¿no? Estas fibras van a seguir así y fíjense, se van insertando en lo que es la cresta ilíaca, ¿no? Principalmente en el labio externo de la cresta ilíaca, llegan a la espina ilíaca anterior superior y no van a ir insertándose en el resto de lo que es el borde anterior del coxal, sino que va a pegar un salto hasta la espina del pubis. ¿Por qué pega el salto? Porque acá hay un espacio donde van a pasar músculos, nervios y vasos para el miembro inferior. Entonces ahí pega un salto en un tendón, entonces las fibras se van insertando en ese tendón para llegar acá a la espina del pubis. ¿Tá? Este tendón que pega el salto nosotros lo llamamos arco crural, ¿tá? Arcada crural, arcada inguinal también lo podemos conocer. ¿Tá? Y acá cuando llega, no va a llegar como un solo tendón único, sino que, fíjense, acá hay un elemento que sale, que esto es el cordón espermático, en el hombre, en mujer sería el ligamento redondo, que va a salir por un pequeño anillo, entonces esas fibras que se van a insertar en la espina del pubis van a dividirse en dos. Entonces unas se van a pasar por debajo y van a llegar a la espina del pubis, y otras van a pasar por encima y van a llegar a la espina del pubis del lado contrario. ¿Tá? Eso es lo que nosotros llamamos son los pilares del oblicuo mayor. ¿Tá? Si nosotros vemos acá en estas imágenes, fíjense, estas fibras que acaban llegando hasta la arcada inguinal, que es esto que está acá, unas van a pasar por acá y otras van a pasar por delante. Entre medio va a estar este orificio, que es el orificio superficial o anillo superficial del conducto inguinal. Uno va a ser la espina del pubis de un lado, otro del otro lado. Entre medio, fíjense, acá entre medio de las dos fibras hay unas fibras que se cruzan, que son los que nos llamamos fibras intercrurales. ¿Para qué? Para que no se abra, para limitarlo. Y hacia abajo va a estar limitado también por unas fibras que nosotros antes las conocíamos como pilar posterior, ¿tá? Que la conocíamos como pilar posterior del lado contrario, pero el taller nuevo habla de un tendón, un ligamento reflejo, como que hace una polealla y sale para aquel lado. Y cierra por debajo este anillo, que es el anillo superficial del conducto inguinal. ¿Tá? Acá de este otro lado vemos lo mismo. Está la arcada inguinal, va insertándose allí, se separa para un lado y para el otro. Acá hay fibras intercrurales, este es el anillo y acá haría el reflejo para hacer esto que es el pilar posterior. De este otro lado tenemos el otro orificio,
pilar lateral, pilar medial, y este está marcado como pilar posterior. En el libro nuevo lo va a llamar como ligamento reflejo. Por debajo de esta arcada crural, fíjense que hay todo este espacio que lo podemos dividir en tres partes. Primero esta parte, que es la laguna muscular, donde pasa el músculo psoas ilíacos con el nervio crural. Después tenemos la laguna vascular, donde pasa la arteria y la vena femoral, ¿tá? Por aquel lado es vasos ilíacos externos. Cuando pasan por acá, por esta estructura que es el anillo crural, pasan a llamarse vasos femorales. Y en la parte más interna tenemos una parte que está representada por esto, por este ligamento lacunar, ¿tá? Pues son lagunas, este ligamento lacunar de Gimbernat, ¿tá? Acá en este dibujo, este es el pilar lateral, este es el pilar medial, este es el ligamento lacunar de Gimbernat, y esto es este pequeño ligamento que va desde acá hasta la eminencia iliopubiana, que es el ligamento iliopubiano o arco iliopectíneo. Esto va a dividir la laguna muscular de la laguna vascular. Para continuar y terminar con oblicuo mayor, después de hacer esos pilares, fíjense, se sigue insertando en la línea media. Una cosa muy importante de los músculos anchos del abdomen: no son músculos que sean 100% músculos, sino que van a estar en cierto punto, fíjense, músculo acá, y todo esto es continuado, ¿tá? Por estas fibras. Estas fibras, si bien tienen función de como si fuera de un tendón ancho y finito, ¿tá? Que es como una lámina, nosotros la llamamos aponeurosis. No es una aponeurosis, digamos, no es del todo un tendón, porque el tendón es más elástico. No es del todo una aponeurosis, porque la aponeurosis que envuelve acá el músculo es finita y cuando llega acá se pone todo grueso, que es una continuación del músculo. Nosotros le decimos aponeurosis de inserción, que no es lo mismo que una aponeurosis de recubrimiento, o sea, como que es un híbrido. ¿Para qué le digo esto? Porque fíjense, primero que todo, no todo es músculo, y nosotros cuando hacemos quirúrgicamente vemos la incisión de McBurney, que es la incisión acá del apéndice, nosotros entramos acá al costadito y vemos que estamos entre el músculo y la parte fibrosa, ¿tá? Pues todo esto es oblicuo mayor. El recto recién está acá. Y otra cosa que para saber por qué esto llega como tendón y llega hasta acá, hasta la línea blanca, para unirse con el lado contrario. Y esto es lo que va a hacer que algunas aponeurosis de inserción pasen por delante, otras por detrás del recto, y lo que van a hacer es formar la envoltura o la vaina de los músculos rectos del abdomen, ¿tá? Seguimos el oblicuo menor. El oblicuo menor, ya conociendo el oblicuo mayor, no va a ser más fácil. Fíjense, tiene fibras en sentido, digamos, en perpendiculares a lo que es el oblicuo mayor. El oblicuo mayor venían así, estaban así, entonces decimos que van de atrás hacia adelante, de lateral a medial, pero de abajo hacia arriba, para que sea así. Nosotros lo asemejamos como si estuviéramos desenvainando una espada, ¿tá? Hacia esa misma dirección para aquel lado. Nosotros el oblicuo mayor lo iniciamos desde acá, el oblicuo menor lo vamos a iniciar desde acá, que es el intersticio de la cresta ilíaca, y de acá se va a ir hacia el borde inferior de las costillas y el cartílago costal común, la línea media, en la línea alba, ¿tá? Igual que el oblicuo mayor, y cuando llega acá a la parte anterior, me voy a ir a adelantar un par de imágenes, va a pasar que hace esto, ¿ya? No hace como el oblicuo mayor, que tiene un tendón, sino que simplemente hace un arco. Fíjense, acá hay un arco. En realidad este es el transverso, este que está acá es el oblicuo menor, pero los dos hacen un marco igual, ¿tá? Que hace así y se insertan acá en el pubis y después en la línea media. ¿Por qué señalo esto? Tanto el oblicuo menor como el transverso van a hacer un arco similar. Muchas veces está unido, muchas veces, un 15% no va a paciente unido, pero nosotros anatómicamente lo estudiamos como si siempre estuvieran unidos, y que van a formar lo que nosotros llamamos el tendón conjunto, o, como dice el libro hoy en día, la os inguinal, ¿tá? Esto es importante fisiopatológicamente. ¿Por qué? Porque si esto tiene una buena inserción acá, cuando nosotros hacemos fuerza, se contraen estos músculos, este arco que está acá se rectifica y tapa esta parte, que es la pared posterior
del conducto inguinal y nos protege de la formación de hernias. Cuando esto no se inserta acá, sino que se inserta un poco más arriba, este descenso, esta oclusión falla y nos predispone a la formación de hernias inguinales. Es una de las causas de la formación de hernias inguinales, no es la única, hay muchas cosas que nos predisponen. Bien, terminamos oblicuo menor y vamos al transverso. Y como no podía ser de otra manera, se llama transverso porque están en un plano transversal, o sea, están horizontales las fibras y van de atrás hacia adelante, ¿no? Al igual que los dos músculos anteriores, tiene porción muscular y porción tendinosa, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver que, fíjense, acá está el músculo recto y la parte del transverso llega acá y aquí queda una partecita con tendón que no está cubierto por el recto, y esto es lo que nosotros llamamos la línea de Spiegel. ¿Por qué? Porque allí se pueden formar unas hernias que no son muy frecuentes, pero siempre hay que tenerlas en cuenta para poder sospecharlas. Estas son las hernias de Spiegel, ¿tá? Son más difíciles de diagnosticar porque no son hernias totales, ¿tá? Son hernias parciales, pero bueno, ya nos estamos yendo un poquito del tema. Este músculo, fíjense, para que se acuerden, esto es una forma para razonar la anatomía y acordarse. En la cresta ilíaca, el oblicuo mayor va en el labio externo, el oblicuo menor en el intersticio y el transversor en el labio interno, ¿no? En las costillas, el oblicuo mayor va en la cara externa de las costillas interdigitándose con el serrato mayor. El oblicuo menor va en el borde inferior y el transverso va en la cara interna de las costillas interdigitándose con el diafragma. Entonces tenemos así, de esa manera nos aprendemos mucho más fácil las inserciones. Todos llegan a la línea media y se unen con el músculo del otro lado y entre todos forman la línea blanca o línea alba, y todos van a dar un arco hacia adelante que en el oblicuo mayor es un tendón, que es la arca inguinal, y mientras que el oblicuo menor y el transverso van a ser un arquito, ¿tá? Un borde libre, que ese borde libre se van a unir para formar el tendón conjunto, o también conocido como os inguinal, ¿no? Con eso ya se lo resumí bastante. Bien, una vez, bueno, no me quiero olvidar de nombrar el cuadrado lumbar, ¿tá? Fíjense, esto es pared posterior del abdomen, parte de acá está el psoas, ¿tá? Acá estaría el ilíaco, acá está el psoas y sale acá como psoas ilíaco, y fíjense, estaría unido a la última costilla con la parte posterior de la cresta ilíaca, ¿no? Cierra por detrás. Ahora sí, nosotros terminamos de hablar de lo que son los músculos del abdomen, pero tenemos que ver que sus aponeurosis van a formar estructuras. Por ejemplo, estos son las vainas de los rectos. Fíjense cómo tenemos esta visto de adelante hacia atrás, pero bueno, fue de atrás hacia adelante lo mismo. Están los tres músculos anchos del abdomen y que van a formar sus aponeurosis de inserción, van a rodear lo que es el músculo recto anterior para llegar a la línea media y formar la línea alba, ¿tá? Ahora, no pasa siempre de la misma manera. O sea, nosotros tenemos una forma que van a pasar del ombligo hacia arriba, más o menos, y otra forma que van a pasar del ombligo hacia abajo. Del ombligo hacia arriba va a pasar lo que está en este dibujo de arriba, ¿tá? El transverso, sus dos fibras van a ir por detrás. El oblicuo externo van a pasar por delante. Mientras que el oblicuo interno va a dividirse en dos y va a tener una fascia que pasa por detrás y otra por delante. O sea, en definitiva, la mitad por delante y la otra mitad por detrás para envolver a la vaina de los rectos, hacerle una vaina bien dura y resistente de ambos lados. Ahora, por debajo del ombligo va a haber un cambio, ¿verdad? Ya van a dejar de ir mitad y mitad así bien ordenaditos, sino que lo que va a pasar es que todas las fibras, que es el dibujo de acá abajo, acá en el dibujo de arriba, fíjense, que el oblicuo menor o oblicuo interno se divide en dos. Acá, fíjense, todo pasa por delante. Todo pasa por delante para llegar acá en la línea alba. Por detrás del recto solamente va a quedar la fascia transversalis, que es la aponeurosis posterior del músculo transverso.
¿tá? Va a ser mucho más finito. Entonces, si nosotros vamos a ver el abdomen desde adentro, vemos la pared anterior del abdomen, vamos a ver esto, ¿tá? Estos son los músculos rectos y por encima del ombligo va a haber la parte por detrás, va a estar tapado por unas fibras bien gruesas y por debajo va a ser una fibra bien transparente que lo vemos por transparencia del músculo, y este cambio entre una y otra lo vamos a llamar arcada de Douglas, ¿tá? Arcada de Douglas. Acá vemos lo mismo, ¿tá? Por encima de la arcada de Douglas se van a separar mitad y mitad, por debajo de la arcada de Douglas van a pasar todos por delante salvo la fascia transversalis. Bien, ya hablamos habíamos comentado de la línea alba, habíamos comentado de la vaina de los rectos, nos falta el conducto inguinal. El conducto inguinal es un tema que es por ahí muy difícil de entenderlo y de comprenderlo. Yo acá lo divido en dos partes. Uno es entender claramente cómo está el trayecto, la dirección, todo eso. Eso puede costar un poco más. Uno tiene que tener la noción básica que esto es un desfiladero o un pasillo entre el abdomen y esto que es la región de las bolsas. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo un orificio que va derechito, cualquier fuerza que hacemos va a salir va a producir una hernia. Entonces esto lo que hace es, en vez de ir derechito así, viene, se mete entre los músculos hace un ratito y después vuelve a salir, ¿tá? Hace como una curvita y se mete entre medio de los músculos. Por eso nos decimos que es como un pasillo, como un desfiladero, que nos sirve para eso. De todas maneras se pueden formar hernias acá, pero bueno, nos protege un poco de la formación de lo que son las hernias, ¿tá? Entonces, una cosa es entender más o menos cuál es el concepto, cómo está más o menos, y de una idea, y la otra cosa es un básico, algo que no tenemos que dejar de saber, que es cómo se forma. Es decir, pared superior o techo, pared inferior o piso, pared anterior, pared posterior, anillo superficial, anillo profundo. Usted tiene que saber definirlo, y contenido. Tiene que saber definirlo, eso tiene que saber al toque. Después está la otra parte de entenderlo que lleva un poco más de tiempo. Quizás esto para alguien que quiera hacer cirugía le va a salir mucho más, el resto no lo van a ver tanto después. Bien, fíjense, acá lo que está dibujado, esto que están acá son los dos arcos del oblicuo menor y del transverso, ¿no? Esto que está acá es la arcada inguinal, porque esto es muy parecido a un dibujo que hemos visto antes. Y fíjense, esto que está en amarillo es el contenido en el hombro del conducto inguinal, que es el cordón espermático. Fíjense cómo esa dirección que es como una curva. Entonces nosotros lo que vamos a ver a este pasillo, vamos a ver cuál es el pared anterior, cuál es la pared posterior, cuál es el piso y cuál es el techo, ¿no? El piso no es nada más y nada menos que este ligamento, que es el ligamento inguinal, ¿tá? O arcada crural. El techo, fíjense, estos dos músculos que están acá arriba, ¿tá? Que es la os inguinal o tendón conjunto, van a formar lo que es el techo, ¿tá? No van a ser el techo en todo el trayecto. ¿Por qué? Porque estos bajan, después se insertan en el pubis, ¿tá? Acá se insertan muy en la espina del pubis, por ahí se inserta más acá. Entonces en esta parte también forman parte de la pared posterior. Pero bueno, decimos techo, tendón conjunto, perfecto, respuesta correcta. La pared anterior, lo que recubre acá, que está como por transparencia, porque no se podemos ver todos los otros elementos, es lo que es el músculo oblicuo mayor, ¿tá? Que a esa altura es todo aponeurótico, pero es el músculo oblicuo mayor, ¿tá? Y la pared posterior, decíamos que posteriormente estaba solamente la aponeurosis del transverso, ¿tá? O fascia transversalis, que es lo mismo que va a estar por detrás de lo que es los músculos rectos. Si nosotros vemos este dibujo, ¿tá? Acá lo que se hace es esto que está, esta solapita que está acá, que está abierto como un libro, es el oblicuo mayor que se abre para ver el conducto inguinal, que es este que está acá. Esto que está acá es el techo del conducto inguinal. Esto que está acá, que es el ligamento inguinal, viene acá de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, ¿tá? Es el piso, y todo esto es el trayecto inguinal. Obviamente esto que está acá es el cordón espermático que se rebatió para ver la pared posterior, que está formado por la fascia transversalis, ¿tá?
Ahora, esa fascia transversalis va a tener refuerzo, va a tener ayuda para protegerla, porque si es una pared tan débil, cualquier esfuerzo la puede alterar. Entonces, tiene refuerzos. Y fíjense, tenemos un tercio externo donde está este orificio, que es el orificio profundo del conducto inguinal. Acá se meten los elementos que van a salir como cordón espermático por delante. Y esto está reforzado por un ligamento, que es el ligamento de Hasselbalch, y este vaso, que es la arteria epigástrica. Esta arteria epigástrica también nos sirve para diferenciar una hernia inguinal indirecta, que es la que sale por este orificio, o una hernia inguinal directa que sale de este otro orificio. O sea, si el orificio está de la arteria lateralmente, es indirecta; si la arteria medialmente, es directa la hernia. Fíjense, este tercio medio es el tercio que está más descubierto, no tiene refuerzos, mientras que esta parte, que es el tercio medial, va a tener refuerzo no solamente del tendón conjunto, que hace así y baja acá y ya protege esta parte, sino que va a estar por otro ligamento, como por ejemplo el ligamento de Henle. Acá volvemos a ver lo mismo: conducto inguinal, arcada inguinal. Esto es la espina ilíaca, hace así el tendón conjunto. El tercio lateral, acá está el orificio, está, fíjense, esto es el vaso, y acá se ve que han dibujado la arteria epigástrica, y esto que está en celeste es arcada de Douglas. Cuando hace la arcada de Douglas acá, hace un repliegue así, y esto es lo que es el ligamento de Hasselbalch, que va a ayudar a defender ese tercio externo. El tercio medio es la parte débil, no tiene ningún refuerzo, y la parte medial tiene refuerzo, principalmente el tendón conjunto, que baja y ya cubre, pero también tiene el ligamento de Henle, que es un ligamento que es como un alerón que va a los costados del músculo recto anterior del abdomen. Obviamente lo nombra el ligamento de Coles, no le vamos a dar importancia nosotros. Ahora, vamos a tener también orificios. El orificio profundo lo hemos visto en esta imagen, es este que está acá, y dijimos que está reforzado está delimitado o reforzado, que es lo mismo, por el ligamento de Hasselbalch y la arteria epigástrica. Ligamento de Hasselbalch y arteria epigástrica. Y el orificio superficial es este que está acá. Esto es una imagen cadavérica. Este es el testículo, el cordón espermático va hacia el testículo. Va a estar delimitado porque, fíjense, acá está la arcada inguinal, fibras que vienen de un lado, fibras que vienen del otro, fibras intercrurales que van entre medio, y hacia abajo el tendón posterior o tendón reflejo, que es lo mismo que habíamos visto en una de las diapositivas cuando habíamos visto lo que es el oblicuo mayor, los pilares del oblicuo mayor. Este es el anillo, pilar lateral, pilar medial. Uno va a cada una de las dos espinas del pubis, del mismo lado o del lado contrario, mismo pasa a este lado. Y la parte de abajo está reforzado por lo que es el tendón posterior, que hoy en día se lo llama tendón reflejo. Acá vemos de nuevo, esto es el anillo profundo. Fíjense, este es el tendón conjunto. Tercio medial está protegido por el tendón conjunto y por este alerón que hay acá al costado del recto anterior. La parte media es la parte débil, y de la arteria epigástrica para acá es tercio lateral, que es reforzado por eso, y reforzado, fíjense, esto es arcada de Douglas, viene todo esto que viene por acá y llega y hace así, es el ligamento de Hasselbalch. El contenido va a ser distinto en el hombre y la mujer. En el hombre lleva el cordón espermático. El cordón espermático lleva en su interior el conducto deferente, que lleva los espermatozoides desde el testículo hacia adentro. Y va a tener los vasos y nervios que van hacia el testículo. O sea, van a tener la
la arteria espermática, que es la principal del testículo, también hay arteria diferencial. Vamos a tener los plexos venosos que drenan el testículo, y vamos a tener ramas de los genitales, como por ejemplo el genitocrural, ¿tá? Y el abdomen genital menor van a tener ramas que van a meterse acá, y el mayor también. En la mujer es mucho más simple porque está formado por un ligamento que tiene un pequeño vaso en su interior, que no es tan crítico como en el hombre, que si nosotros en el transcurso de una hernia lastimamos tanto el vaso como el de frente, podemos afectar a la fecundidad de ese testículo, ¿tá? En la mujer solamente pasa un ligamento, que es el ligamento redondo del útero, ¿tá? Vamos a ver que hay varios ligamentos redondos. Uno es del útero, ya habíamos visto en el miembro inferior uno que estaba en la cabeza del fémur. Vamos a ver después otro ligamento redondo en lo que es en el hígado. Son todos distintos, ¿no? No hay que confundírselos. Y esto está acá, esto es el útero, estas son las trompas, esto es el ovario, esto es sigmoide y esto es recto. Y de acá, de este extremo del útero, que nosotros decimos que son el cuerno del útero, sale este ligamento que se va a meter dentro de lo que es el conducto inguinal, que es el ligamento redondo, que tiene una pequeña arteria, que es la arteria del ligamento redondo de su interior. Para finalizar el tema de la parte aponeurótica, vamos a recordar el anillo crural. Ya ese anillo crural lo tenemos que saber de miembro inferior, pero lo vamos a recordar. Estaba delimitado medialmente por el ligamento de Gimbernat, lateralmente por la cintilla iliopubiana, ¿tá? Por encima por la arcada inguinal y por debajo por el ligamento pectíneo de Cooper, ¿tá? Eso tienen que sabérselo bien, porque si bien ya lo hemos visto en miembro inferior, en abdomen se puede volver a preguntar. Se puede volver a preguntar porque ahí vamos a ver los vasos ilíacos interno y externo, y eso tenemos que saberlo, es un punto de referencia muy importante. Bueno, concluimos con eso lo que es tanto la parte muscular y aponeurótica de abdomen. Falta ahora la parte de tubo digestivo, que como dijimos es larga, es interesante, pero cuesta, por eso hay que ir estudiándolo con tiempo. Y vamos a ver que el tubo digestivo está dividido en dos partes principalmente. Uno, un tubo que va de la boca hasta el ano, que es el tubo digestivo, y va a tener a su vez unas glándulas anexas como es el hígado y como es el páncreas. Nosotros lo que vamos a ver ahora es tubo digestivo. Y no tubo digestivo porque ya hemos visto parte del tubo digestivo cuando vimos cabeza y cuello y cuando vimos tórax. Nosotros ya incluimos el esófago en las cosas que hemos visto. Nosotros vamos a ver a partir de acá del estómago. Vemos estómago, todo esto que es intestino delgado, que tiene una primera porción que es el duodeno y otra parte que es el yeyuno ilion. Y por último vamos a tener lo que es el colon, recto y ano. Antes de empezar a hablar de las vísceras intraabdominales, vamos a ver que nosotros para guiarnos y para ubicarnos en el abdomen vamos a dividirlo en regiones, ¿tá? Y estas regiones las vamos a dividir clínicamente, que esto lo solo vamos a ver en el examen físico, en dos líneas verticales, que son líneas que van a pasar por acá, por la mitad de la clavícula, que son líneas hemiclaviculares. En pacientes delgados se condice con el borde lateral de los músculos rectos. Y dos líneas horizontales, una que pasa por el borde inferior de las costillas y otra que hay algunos libros que te lo ponen que pasa por las espinas ilíacas y otros que pasan por la parte más alta de la cresta ilíaca. No varía mucho en la diferencia de eso, ¿tá? Pero tenemos así 9 regiones, ¿tá? Tenemos como un signo, como si fuera un numeral, y tenemos 9 regiones. La región del centro, que incluye el ombligo, ¿tá? Se va a llamar región umbilical, ¿tá? También la podemos conocer como que está en el medio, es mesogastrio. Lo que está por encima del mesogastrio es el epigastrio y lo que está por debajo es el hipogastrio. Está por encima epi, por debajo hipo. Ahora, los laterales, vamos a ver que esta parte que están acá van a haber órganos abdominales que van a estar protegidos por las costillas, porque dijimos que el borde inferior de las costillas es el límite inferior de esta región. Entonces, esto que está protegido por las costillas se llama hipocondrio. Hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. Esta parte que tenemos acá son los flancos, ¿ah? Acá lo ponen como región lumbar. Nosotros, si hablamos de región lumbar, es más posterior. Esto es
flanco izquierdo, flanco derecho, y por último esta parte que si nosotros vemos ahí vamos a estar dentro de lo que es de la pelvis mayor, ¿tá? Que sería en la fosa ilíaca interna, esto, donde se inserta el músculo ilíaco, ¿tá? Entonces esta región la vamos a llamar fosas ilíacas, ¿tá? Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Y fíjense que está en la fosa ilíaca derecha este elemento que es el apéndice secal. Ahora, esto no va a servir mucho, ¿por qué? Porque distintos órganos están en distintos lugares y el dolor nos va, digamos, la ubicación del dolor nos va a hacer sospechar distintas patologías. Entonces, nosotros, por ejemplo, si duele en la fosa ilíaca derecha, podemos pensar en una apendicitis. Obviamente, también puede ser una piedrita de riñón derecho, o en el urétero en realidad, una EPIC, una enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico, divertículo de Meckel. Hay un montón de cosas que pueden doler acá, pero uno está dirigido a esta patología, que no es lo mismo que duele en la fosa ilíaca izquierda, que también puede ser una piedrita renal, puede ser una inflamación del colon, ahí pone colitis, pero también ahí puede haber una diverticulitis, o un absceso de psoas que puede ser de un lado o del otro, ¿tá? El absceso de psoas depende de qué lado esté el absceso, puede estar en una u otra fosa ilíaca derecha, pero acá no va a estar el apéndice porque el apéndice está del lado derecho, ¿tá? Entonces nosotros así, conociendo la ubicación de los elementos, podemos sospechar de dónde viene un dolor o un síntoma abdominal. Otra forma de diferenciar las vísceras abdominales, ya no es tan clínico, sino es más anatomoquirúrgica, es la división por cómo están unidas las vísceras en el abdomen, ¿tá? En el abdomen vamos a ver que hay unas vísceras que están más sueltas, otras más adheridas, pero todas tienen algún medio de fijación que las fija a la pared, principalmente a la pared posterior del abdomen, ¿tá? Nosotros vamos acá a tomar este tabique, que es donde van los vasos que van a ir a este órgano que es el colon transverso, que va a formar un tabique que nos va a dejar una parte superior, ¿tá? Y una parte inferior. Lo que está por encima de ese tabique es el compartimento supramesocólico, porque es el mesocolon transverso, y todo lo que está acá para abajo es el compartimento inframesocólico, que digamos, vamos a encontrar distintos órganos. En la parte superior vamos a encontrar principalmente el hígado, las vías biliares, el estómago, que está acá, ¿tá? Las vías biliares estarían más para allá. El duodeno, que obviamente en este corte, por cómo está hecho, no lo vamos a ver. En realidad del duodeno vamos a ver simplemente la primera porción, que es la única que está acá, todo lo demás está pegado a la pared posterior, y un pedacito del páncreas, que es del pedacito de la cola del páncreas, porque el páncreas en su mayoría está acá en esto, que nosotros lo consideramos ya retroperitoneum, porque no está suelto, sino que está bien pegado a la pared posterior. La parte inferior tenemos la cuarta porción del duodeno, todo lo que es el yeyuno ilion y algunos segmentos de colon. Mientras que el retroperitoneo, que son las vísceras que ya no están sueltas, están bien pegadas a la pared posterior y algunas están recontra profundo hacia atrás, y tenemos principalmente a lo que es la mayor parte del duodeno, la mayor parte del páncreas, los dos riñones, los uréteres, las suprarrenales, que son dos glandulitas que están acá por encima de los riñones, y los elementos vasculares, que son estos, la vena cava inferior y la arteria aorta, ¿tá? En algunos casos, nosotros algunas porciones del colon que están pegadas a la pared posterior las podemos considerar retroperitoneales, pero en realidad no las estudiamos como retroperitoneo, ¿tá? Acá están dibujados el ascendente, el descendente, pero bueno, el ciego es móvil, el sigmoide es móvil, y el recto directamente no es ni retroperitoneo ni intraperitoneo, es extraperitoneal, está por fuera del peritoneo. ¿Esto es por qué? Porque todas estas vísceras que estuvimos hablando están rodeadas de peritoneo, que es esta serosa, que es parecida a lo que es la pleura y lo que es el pericardio, y va a envolver a todas las vísceras, inclusive las que están pegadas atrás, ¿tá? Lo que tiene que son las que están pegadas atrás, por una cuestión embriológica que vamos a ver, ese peritoneo se fusiona entre sí, ya no es más peritoneo, sino solo lo consideramos ya una fascia, ¿tá? Y nosotros sí, el peritoneo es lo que envuelve todo acá. Bueno, primera porción de que vamos a estudiar del tubo digestivo es el estómago, ¿tá? El estómago es un reservorio muscular, ¿tá?
Hasta ahora el bolo alimenticio se había triturado y empezado a digerir un poco por la amilasa salival y por las enzimas que tenemos ahí, que no hace mucho efecto porque no tiene mucho tiempo de masticado. Pasan por el esófago, que es el esófago un órgano de paso, pasa segundos nomás el esófago, y llega al estómago, donde sí ahí el alimento se va a ir mezclando con los ácidos gástricos para ir terminando de desmenuzarse y romperse para seguir su proceso digestivo. Este reservorio muscular, uno para guiarse, esto normalmente embriagásticamente empieza como un solo tubo, un solo tubito, que después hacia un lado se va dilatando y forma esto que parece una bota esa de cuero para tomar vino, o nosotros decimos que tiene forma de J, ¿tá? Tiene una forma de J así. Va a tener un orificio de entrada, que es el cardias, y un orificio de salida, que es el píloro, ¿tá? Esto colapsado, vamos a ver que se colapsa en forma anterior-posterior, entonces va a tener una cara anterior, una cara posterior y bordes laterales, ¿tá? Este borde, que es el borde derecho, y esto, que es el borde izquierdo. Obviamente nosotros no lo vamos a llamar borde, nosotros, para tener una idea general, decimos borde, pero si yo le pregunto qué es esto y me dicen borde, yo le digo que está mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso tiene un nombre que se llama curvatura menor. Fíjense, esto es más pequeño, una curvatura menor, y esta curvatura es mucho más grande, que esta es curvatura mayor. Las dos empiezan en el cardias y terminan en el píloro. ¿Ah? Ahora, esta curvatura menor, fíjense, tiene una partecita acá que nosotros llamamos, que es la incisura angular, que es cuando deja de descender y empieza a hacerse horizontal, y quizás muchas veces ascender también un poco, depende de cómo esté elongado el estómago. Y esta curvatura mayor, entre el esófago y esto que sube, tenemos esto que es la incisura del cardias o incisura de His. Sube, esta es la parte más alta del estómago, entonces este punto lo decimos que es el polo superior o el fornix superior. Baja, este es el punto más bajo del estómago, que es el polo inferior o el fornix inferior, y después sigue su ascenso hasta acá, hasta lo que es el cardias, el píloro. Este píloro es un esfínter muscular hecho y derecho, que tiene un rodete de músculo que lo que va a cerrar y abrir el estómago para dejar pasar el contenido o no. Esto que está acá, que es el cardias, técnicamente nosotros decimos que es el esfínter esófago inferior o cardias, ¿eh? Pero técnicamente no es un esfínter con todas las letras, porque si bien hay un pequeño engrosamiento del músculo, no hay un músculo específico que enrolla ahí, y esta válvula está asegurada que se mantenga, que no haya reflujo, gracias no solamente al músculo ese, sino también al diafragma, ¿tá? Por su posición con el diafragma, y también por unas fibras musculares que son unas fibras que hacen, como nosotros decimos, como corbata suiza, que envuelven acá y lo angulan al esófago para que esto se mantenga. Y eso nos va a dar que el diafragma, el cardias anatómico, y hacia adentro, si vemos el cambio de la mucosa esofágica a la gástrica, no siempre coinciden exactamente, siempre hay una pequeña diferencia. Por eso y porque las patologías de ahí son difíciles de distinguir muchas veces, principalmente los tumores, si son del esófago o son del esófago que han crecido hacia el estómago, o del estómago que han crecido hacia el esófago, esta región no se la vamos a llamar unión esófago-gástrica, ¿tá? Si bien por ahí anatómicamente decimos esto es el cardias, esto es una región, es un espacio, ¿tá? Que tiene su pequeña variabilidad. Ahora, el estómago, nosotros dijimos, hablamos del cardias, hablamos del píloro, hablamos de la curvatura menor, hablamos de la curvatura mayor, pero no hablamos de cómo dividimos el estómago en sí, ¿tá? Nosotros vemos que de acá, desde donde está el cardias hacia arriba, hay una pequeña montañita. Esto es el fondo gástrico, ¿tá? Como es la parte más alta del estómago, si nosotros tenemos algo de aire en el estómago, se va a ir acá. Por eso muchas veces en la placa radiográfica vemos lo que es la parte inferior de una placa de tórax, vemos una parte más blanca que es el diafragma, y muchas veces vemos una lagunita negra que es aire contenido en el fondo gástrico. De allí para abajo tenemos esta parte, y la parte más voluminosa del estómago, que es el cuerpo del estómago. Y por último, de acá de la incisura de His para abajo,
tenemos lo que es el antro pilórico. O sea, toda esta región del antro pilórico empieza a funcionar como un embudo hacia el píloro. Podemos diferenciar esto que es el antro, que incluye la parte más baja, que es como una caverna o antro, y se va haciendo el embudo para aquel lado. Como hemos dicho, el estómago secretáceo para la digestión, y la constitución anatómica, vamos a ver ahora una constitución anatómica que se va a ir repitiendo en gran parte, con sus características de cada región, en todo lo que es el tubo digestivo. Nosotros ya en el esófago habíamos visto que tiene una mucosa por dentro, después tiene una submucosa y tenemos una muscular. Por fuera de eso, en el esófago había una adventicia, pero en el estómago, que ya está en el abdomen y que tiene el peritoneo, ¿tá? Está revestido por una serosa que es justamente el peritoneo, ¿tá? Fíjense, la mucosa es característica de estos pliegues gástricos grandes, ¿tá? Que van a ir en forma vertical. Muchas veces nosotros vemos esto en una endoscopía, ¿tá? Va a tener una submucosa. Siempre la submucosa van a leer en el libro que tiene tejido conectivo laxo, tiene muchos vasos, justamente porque la mucosa se desliza un poco por ahí, por eso necesita esa laxitud, y porque también técnicamente las paredes del estómago tienen el mismo tamaño que la mucosa, pero como las paredes tienen músculo y tienen una semicontracción, un tono permanente, eso se va a arrugar esta mucosa del estómago. En un estómago, por ejemplo, un estómago de shock, en el cual se dilata todo el músculo, vamos a ver que se borran los pliegues, ¿tá? Por dentro de eso tenemos una capa muscular, ¿tá? La capa muscular se mantiene igual que en el esófago, una capa circular interna, que es esta que está acá, y una capa longitudinal externa. Si en el esófago, en el estómago, se va a sumar una capa muscular oblicua, que es esta que está acá dibujada, que es la que yo digo que viene y hace como un giro acá alrededor del cardias, ¿tá? Y le va a ayudar a lo que es la continencia de esa válvula. Esa capa oblicua solamente está en el estómago, ¿tá? El resto de los porciones del tubo digestivo vamos a ver que solamente tiene la longitudinal externa y la circular interna. Algo que tenemos que saber siempre es la vascularización del estómago. Saberse la vascularización del estómago quiere decir que sabemos la vascularización de todo el sistema, de todos los órganos supra mesocolónicos, o sea, del abdomen superior, ¿tá? Y esto se da a través de una arteria. Esa arteria es lo que es el tronco celíaco, que es una rama de la aorta, ¿tá? Que es una rama muy cortita, ¿tá? Es una de las primeras ramas, la primera rama visceral de la aorta abdominal, que es una rama muy cortita, tiene 1 o 2 centímetros de largo, y después se va a dividir en 3 ramas. Una que va hacia arriba, que se va al cardias, ¿tá? Entonces se va a llamar coronaria estomáquica. También ahora la llamamos gástrica izquierda. Va a haber una rama que va a pasar por detrás del estómago y va a ir a este órgano que es el vaso. Y va a tener una tercera rama, que es este que viene por acá, que hace una curva, da un par de ramas acá y va a llegar acá hacia el hígado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver acá, es lo que nosotros llamamos arteria hepática común, ¿tá? Ya acá esta parte va a ser hepática propia, pero esta parte nace como hepática común. Y ustedes miran, de estas 3 ramas, hay una sola que va al estómago y yo les digo no. ¿Por qué? Porque tenemos que saber bien toda la división de esto para ver toda la vascularización del estómago. Porque las 3 ramas van a dar rama para el estómago. Primero vamos a ver esta, que es la coronaria estomáquica, que es la más fácil. Llega acá a la curvatura al cardias y empieza a bajar siguiendo la curvatura menor del estómago, ¿tá? Y se va a terminar uniendo con una arteria que es la gástrica derecha, pero también la vamos a llamar pilórica, que nace acá cerca del píloro, y es rama de lo que es la arteria hepática, ¿tá? Rama puede ser de común o de la propia, y va a venir por acá por el curvatura menor y se van a unir. Van a hacer un círculo y de ahí van a salir las ramitas que van hacia el estómago, ¿tá? Este círculo arterial que está en el curvatura menor nosotros lo llamamos círculo arterial de la curvatura menor, ¿tá? Pregunta de examen, esto se pregunta muchísimo, ¿cuál es el círculo arterial
¿Cómo se forma el círculo arterial de la curvatura menor? Ustedes me dicen gástrica derecha, rama de la hepática, y gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, pero también pueden decir pilórica, rama de la hepática y coronaria estomáquica, rama del tronco celíaco. Entonces los dos nombres que utilicen están bien. Ahora, esto se va a seguir complejizando. ¿Por qué? Porque así como hay un círculo de curvatura menor, hay un círculo de la curvatura mayor. ¿Ya? El círculo del curvatura mayor está formado por dos arterias. Esta que está acá, que es la gastroepiploica izquierda, ¿tá? También conocida como gastromental izquierda, que es rama de esta arteria que va hacia el vaso, que es la arteria esplénica. ¿Tá? Y se va a encontrar con esta gastroepiploica o gastromental derecha, que es rama de esta arteria. Y fíjense, la hepática, que era hepática común, da una rama que es la gastroduodenal, porque lleva ramas para el estómago y el duodeno, y de ahí ya, una vez que da esas ramas, queda la arteria que va directamente al hígado, por eso se va a llamar hepática propia, ahora sí, a partir de ahí. Esta gastroduodenal va a dar lo que es la gastroepiploica derecha, que se van a unir para formar lo que es el círculo de la curvatura mayor del estómago. ¿Ah? Se detiene ahí. Y a los fines prácticos, eso es lo más importante que tienen que saberse de la vascularización de estómago. ¿Hay más ramas? Sí. Tenemos vasos cortos que salen de la esplénica para el fondo gástrico. Tenemos acá las esófago-tuberositarias que vienen tanto de la esplénica como de la coronaria estomáquica, pero también pueden venir algunas de la diafragmática. Ya nos vamos un poco. Y ya con esto ya nos aprendimos cómo se vasculariza el estómago. También tenemos la arteria que va hacia el vaso, tenemos la arteria que va hacia el hígado, y tenemos acá esta arteria que es la pancreático-duodenal, que así se va a llamar después de dar la gastroduodenal, la parte gástrica se va para allá y queda solamente la parte duodenal que sirve para el duodeno y también para el páncreas. ¿Tá? Estas pancreático-duodenal son dos arcos que van a envolver la cabeza del páncreas, que ya lo vamos a ver más adelante. Acá vemos de nuevo tronco celíaco, coronaria estomáquica, esto es hepática común, da este que está acá es la pilórica, esto que baja acá es la gastroduodenal y a partir de acá es hepática propia. Dijimos que tenemos que saber también las relaciones de los órganos intraabdominales. Una de las cosas que vamos a ver en cuanto a relaciones, primero que todo, es esto que es el peritoneo. El peritoneo del estómago van a ser dos hojas, uno que cubre la cara anterior y otro que cubre la cara posterior. La hoja que cubre la cara anterior, fíjense, tapiz todo acá, nosotros acá no lo vemos porque en realidad es muy finita y transparente, ¿tá? Y que está tapizando el estómago, y de acá va a pegar un salto que va a ir hacia el hígado. ¿Tá? Este salto que pega hacia el hígado nosotros lo vamos a llamar que es el epiplón menor o epiplón gastrohepático, que va del estómago al hígado. Va a tener una hoja anterior que está formada acá y la hoja posterior que es la hoja que envuelve la parte posterior del estómago, que también va para allá. Entre medio de esto, ¿tá? Hay grasita, pero también están los vasos de la curvatura menor y está en el que es el borde libre de la curva del epiplón menor. Vamos a tener lo que es la vena porta, que es una vena que va hacia el hígado, y vamos a tener la vía biliar, que acá tenemos la vesícula biliar, que es un conducto que sale del hígado y va acá hasta el duodeno para llevar la bilis. ¿Está? Por detrás del estómago dijimos que estaba tapizado por peritoneo, ¿está? Y eso es porque ahí atrás hay como otra bolsa de peritoneo más chica que nosotros podemos acceder por acá, por este orificio, ¿tá? Que eso lo vamos a llamar transcavidades de los epiplones. No me quiero ir mucho en eso porque eso lo vamos a ver de nuevo cuando veamos el tercer video de abdomen, donde hablamos específicamente de peritoneo y todas estas formaciones peritoneales. ¿Tá? Y hacia abajo, fíjense, del curvatura mayor también sale peritoneo, que va a ir hasta esto que es el colon transverso. ¿Tá? Y eso va a ser el epiplón mayor o epiplón gastrocólico. ¿Tá?
Este es mucho más largo, más redundante, cae como si fuera un delantal, que es el delantal emploico, ¿tá? U aumento mayor. Ahora, una vez que sabemos cómo está envuelto en su serosa, vamos a las relaciones. Y fíjense, por detrás del estómago, acá está el estómago, tenemos este órgano que es el páncreas. El páncreas empieza acá, está la cabeza del páncreas y se dirige hacia de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Va haciendo así, entonces acá está por debajo del estómago, pero acá esta parte, el estómago va a estar por delante del páncreas. Obviamente entre el páncreas y el estómago está la transcavidad de los epiplones, este espacio que dijimos que nosotros había. Por detrás del estómago también va a estar esto, que es el vaso. Esta parte del vaso está por detrás del estómago. Pero si nosotros nos vamos, sacamos el estómago y vamos más atrás, vamos a ver, creí que había un dibujo acá. Acá fíjense, acá sacamos el estómago tendría que estar acá. Acá esto es el píloro y ya empieza el duodeno. Este es el páncreas que estaba por detrás del estómago. Y fíjense, si vamos más atrás, tenemos esto, que es el riñón izquierdo, y esto que es la glándula suprarrenal izquierda. Obviamente también tenemos esto, que es el colon transverso, digamos el ángulo esplénico del colon, de acá para allá es contraverso, de acá para abajo es descendente, que puede ser una relación del estómago. Fíjese, acá está, y esto por ahí siempre nosotros en los libros lo describen por debajo, pero esto al ser móvil, hay veces que el colon transverso puede estar por delante del estómago, y nosotros cuando hacemos una gastrostomía, principalmente cuando es percutánea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de pinchar el estómago, no pinchemos entre medio del colon transverso. Una vez que terminamos con el estómago, vamos a pasar a lo que es el intestino delgado. El intestino delgado es una porción larga del intestino que nosotros la podemos dividir en dos partes, ¿tá? Hay una porción fija que es el duodeno y una porción móvil que es el yeyuno ilium, ¿tá? Y esto es importante hacer la aclaración. Anatómicamente nosotros decimos duodeno y yeyuno ilium, ¿tá? Es el nombre correcto que tenemos que hablar, pero coloquialmente o entre nosotros los colegas hablando de algo, nosotros muchas veces decimos una lesión de delgado, y siempre cuando nosotros decimos intestino delgado nos estamos refiriendo al yeyuno ilium, pero tenemos que saber que el duodeno también es parte del intestino delgado, ¿tá? Tiene sus características particulares. Prácticamente podemos decir que es un órgano aparte, ¿tá? Porque tiene mucha diferencia con el resto del yeyuno ilium, pero técnicamente, anatómicamente forma parte, ¿tá? El duodeno, ¿tá? Es un órgano, ¿tá? Tubular que está enrollado alrededor de la cabeza del páncreas, ¿tá? Por lo cual va a compartir muchas relaciones y la vascularización y muchas cosas con la cabeza del páncreas. Es fijo, está pegado a la pared posterior, por eso en su mayor parte es retroperitoneal, solamente un pedacito al inicio y un pedacito al final es intraperitoneal, ¿tá? Pero decimos nosotros genéricamente que es retroperitoneal, y va a tener una longitud de 25 centímetros, ¿tá? Nosotros un través de dedo, o sea un ancho de un dedo más o menos a la altura de la primera falange, mide 2 centímetros, ¿tá? Nosotros nos sirve en la cirugía para ir midiendo, nos sirven los dedos. Por eso los cirujanos antiguos medían a este órgano y decían que miden 12 dedos, ¿tá? Entonces 12 dedos quedó como duodeno, ¿tá? Nosotros lo vamos a dividir en 4 porciones. La primera porción, ¿tá? Que es la ampolla duodenal, porque es del píloro, ahí es con una pequeña dilatación. Después tiene una segunda porción que tiene un trayecto descendente, una tercera y cuarta porción que acá te las cambia, una horizontal, otra ascendente. En realidad muchas veces esto no lo podemos diferenciar mucho, es como una sola cosa. Tercera y cuarta porción. Ahora, estos nombres que están acá nosotros no los utilizamos. O sea, acá en los libros de cirugía y en todos lados nosotros vamos a decir primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Los nombres esos no se utilizan, están en algunos dibujos, en algunos libros lo usarán, pero nosotros no los utilizamos.
La única porción que nosotros vamos a tener un nombre propio es la ampolla duodenal. ¿Tá? Todos los demás decimos siempre esto es segunda porción. ¿Tá? Nunca vamos a decir descendente. ¿Tá? No se lo aprendan, no tiene sentido. Ahora, de estas 4 porciones, esta primera porción termina cuando cambia dirección hacia abajo. Esto es cuando llega acá este polo inferior y cambia de dirección, deja de ser la segunda y tercera porción, pero la diferencia entre la tercera y cuarta porción no es evidente, no es como acá que lo han dibujado así, que es como un codo grande, que es fácil decir, bueno, de acá hasta acá es una porción y acá es otra. Sino que hay un punto de referencia que son estos. Estos son una arteria y una vena. Esta arteria es rama de la aorta, que nacen por detrás del páncreas y después van a pasar entre la parte inferior del páncreas y la parte superior del duodeno. Estos son los vasos mesentéricos. Principalmente la arteria mesentérica es la que nos permite, mesentérica superior, nos permite diferenciar y hacer un límite entre la tercera y la cuarta porción del duodeno. Entonces, si yo le pregunto en un examen cuál es el límite entre la tercera y cuarta porción del duodeno, no me hablen de dirección, no me hablen de nada. Ustedes me dicen arteria mesentérica superior. No hay otra respuesta correcta. Y de estas 4 porciones, vamos a ver que muchas veces, si bien la primera porción puede asentar úlceras, qué sé yo, anatómicamente lo que más nos interesa es la segunda porción, porque allí van a desembocar el conducto biliar principal, que venía acá de la vía biliar, que viene desde el hígado, y va a venir a desembocar el conducto pancreático, tanto el principal como el accesorio. Acá vemos, esto es el conducto biliar común, pasa por detrás de la primera porción del duodeno, se mete dentro de la cabeza del páncreas y llega acá y se une acá junto con el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum. Ambos van a salir por acá en una sobreelevación de la mucosa del duodeno que se llama papila mayor o carúncula mayor. Y ahí van a desembocar. Va a haber otra pequeña sobreelevación que es la carúncula menor o papila menor, que es donde va a desembocar este pequeño conducto que es el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Ahora, nosotros estamos hablando de páncreas, de duodeno. Páncreas es una glándula anexa, la vamos a estudiar en el video que viene, pero como la cabeza del páncreas, esta parte que está acá, está tan relacionada con el duodeno, no podemos no nombrarlos al páncreas, que está bien ahí. Entonces, siempre nosotros decimos que entre la cabeza del páncreas y el duodeno es como la llanta y la goma del auto. Uno están bien ligados, uno le forma un marco al otro, rodea al otro. El páncreas, de secreción mixta, produce enzimas digestivas que van a desembocar acá en el duodeno, pero también tiene funciones endocrinas, principalmente la producción de insulina y glucagón, que son esenciales para el metabolismo de la glucosa. Nosotros ahora vamos a hablar del páncreas en cuanto a cabeza nomás, que está íntimamente relacionado en tanto relaciones como la vascularización con el duodeno. Por eso nosotros hablamos de la relación del duodeno-páncreas. Si bien también el libro te habla de relaciones por separado, inclusive en la tarea por ahí te pone relaciones de cada porción del duodeno, principalmente tenemos que tener las relaciones de todo de todo el duodeno. Fíjense, con el hígado se relaciona acá el cara inferior del hígado, y está relacionado con la primera porción del duodeno, o en realidad con el fornix superior, que sería el ángulo entre la primera y la segunda porción del duodeno. Se relaciona con la cara inferior del hígado, inclusive con el cuello de la vesícula biliar. Por detrás de esto que es el duodeno páncreas, vamos a encontrar que íntimamente por detrás, creo que hay más imágenes, está la formación de la vena porta, que técnicamente se forma detrás de la cabeza del páncreas, pero después va a ascender y va a pasar por detrás de lo que es la primera porción del duodeno, que también ahí pasa la vía biliar. Ahora, por detrás de eso hay una fascia, que es un resto embriológico de una lámina de peritoneo que se pliega y se une sobre sí misma, que es la fascia de Trains. Y por detrás de la fascia de Trains vamos a encontrar el riñón derecho, que está acá. Mira, acá se ve el riñón izquierdo envuelto en su cápsula fibrodiposa. Acá también estaría
Esto es duodeno y acá se ve el relieve. Y también estaría la vena cava. Y hacia adelante, acá nosotros tenemos la inserción de lo que es el mesocolon transverso, este tabique que yo le dije que dividía una parte supra e inframesocólica. Si yo vuelvo a una imagen más anterior, acá se ve que tiene todo peritoneo, acá se ve duodeno páncreas, se ve el riñón, ¿tá? Sería suprarrenal, y acá se va insertando esto que es el mesocolon transverso, que acá lo han sacado, pero fíjense, se ve como la marquita que han dejado donde se insertaría el mesocolon transverso, ¿tá? Y va a dividir al páncreas en dos, una parte que va por encima y otra por abajo, pero de todas maneras el páncreas es totalmente retroperitoneal, por eso no vamos a hablar que si es supra o inframesocólico. Me faltó vascularización, pero bueno, eso lo vamos a ver. Son las arcadas pancreático-duodenales que están acá, que venían de acá de la pancreoduodenal, que es rama de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática, del tronco celíaco, ¿tá? Pero eso lo vamos a ver de nuevo cuando veamos vascularización de páncreas, porque vamos a ver no solamente los arcos pancreáticos duodenales que se juntan acá con una rama de la mesentérica superior, sino que vamos a ver la vascularización del resto de la glándula pancreática. Bien, llegamos al yeyuno ilion, ¿tá? Yeyuno ilion es una porción móvil del intestino delgado, ¿tá? Es móvil porque está bastante suelto, pero está, fíjense, adherido a la pared por esto, ¿tá? Que es el mesenterio, ¿tá? El mesenterio también es como el mesocolon transverso, una lámina, o como el epiplo menor, es una lámina hay tejido adiposo con los vasos entre medio y está tapizado tanto de un lado como del otro por peritoneo, ¿tá? La diferencia entre el epiplón menor, que unía el estómago con el hígado con esto, es que un epiplón se une dos vísceras entre sí y un meso une la víscera con la pared posterior del abdomen. Acá vemos que tenemos el intestino delgado, el peritoneo que se va formando acá el mesenterio, envuelve a todo el intestino delgado y vuelve para allá para insertarse en la pared. Esto que está acá es el mesenterio, que es lo que, si este intestino delgado en la vaca es el chinchulín, ustedes ven un chinchulín en la carnicería, es la asa de intestino delgado, con una parte de grasa en un costado, esa parte de grasa es el mesenterio. Y ahí dentro de eso vamos a encontrar los pequeños vasos, ¿tá? Que van a ir al intestino delgado. Obviamente, como todo el tubo digestivo tiene la mucosa, en el caso del yeyuno ilion tiene característica de que tiene muchos pliegues, que a su vez tienen células en ribete en cepillo para tener mucha más superficie de absorción, ¿tá? Tiene una submucosa que permite el desplazamiento de esta mucosa, y tiene capa muscular que es circular interna y longitudinal externa, y por fuera eso tiene la serosa que hemos hablado recién. Tiene las mismas capas musculares que vamos a ver en dos lados, inclusive la misma que tiene el duodeno, con sus características particulares. ¿Cuánto mide el yeyuno ilion? Es la pregunta siempre del millón, ¿tá? Yo acá en la diapositiva puse entre 6 y 7 metros, ¿tá? Hay algunos que dicen 5, otros que dicen 7. Varía de persona a persona, varía también el método de medirlo, porque si nosotros vamos agarrando la cinta estínula, más o menos que le estiramos un poquito para que no esté doblada, la estiramos, va a aparecer más. Si la estudiamos por medio radiológico que tiene más tono muscular, y va a aparecer menos. Eso va variable. Lo que nos interesa es que es bastante larga, la porción más larga del tubo digestivo. Se origina en el asa fija. ¿Qué es el asa fija? Me preguntarán ustedes. Si yo me vuelvo acá duodeno, fíjense que viene acá todo retroperitoneal y acá se libera. Este pequeño ángulo nosotros lo llamamos ángulo duodeno-yeyunal, o ángulo de Trains. Y nosotros cuando quirúrgicamente buscamos el intestino delgado, vamos a encontrar que está todo suelto acá, nosotros vamos a ir buscándolo, vamos siguiéndolo hasta que llegue una parte que tiene una víscera, una asa que está pegada a la pared posterior. Eso es lo que nosotros llamamos el asa fija, ¿tá? Porque es la que está pegada a la pared, porque está pegado a lo que es el ángulo duodeno-yeyunal, ¿tá? Está desde la asa fija hasta la válvula iliocecal, ¿tá?
que es la válvula que conecta el intestino delgado con el colon. ¿Tá? La función principal es la absorción de nutrientes. ¿Tá? Nosotros acá, estas imágenes tienen un doble propósito, porque esta de abajo es la que más me gusta. Esto que tenemos acá, el mesenterio, obviamente el chinchulín de la carnicería se ve blanco porque esa grasa está refrigerada y se pone más dura, más blanca, pero esto es el mesenterio. Esto es el intestino delgado, fíjense que es bien lisito, y acá en esta parte sale como si fuera un dedo de guante, este es un divertículo que se llama el divertículo de Meckel. Este divertículo de Meckel es un divertículo, un resto embriológico que está solamente en el 2% de las personas, que se puede inflamar y perforarse y hacer un cuadro de clínico muy parecido o indistinguible directamente de una apendicitis. ¿No? Lo que nosotros tenemos que saber es que, fíjense, acá tiene el cirujano, el intestino expuesto, esto es el mesenterio, y nosotros tenemos, esto es cara superior, la otra es cara inferior, este es el borde mesentérico, porque es el borde que se une al mesenterio, y esto que está acá es el borde antimesentérico. Si yo me voy a esta imagen de acá, este es el borde mesentérico y este es el borde antimesentérico. Esto me sirve porque los vasos van formando arcos acá y de ahí salen ramitas que van a ir al intestino delgado, van a ir por delante y por detrás. Entonces, si yo hago un corte acá para hacer una sutura, esto va a hacer que de este lado reciba buena sangre, pero de este lado no va a recibir buena sangre porque tiene que dar toda la vuelta a la sangre. Entonces, si yo tengo que hacer una sutura, tengo que hacer una unión con otro intestino, siempre me sirve hacerlo en el lado antimesentérico porque van a llegar de los dos lados bien buena cantidad de sangre. Ahora, dijimos, esto está libre, unido a la pared posterior por el mesenterio, que el mesenterio se une acá a la pared posterior. Fíjense, acá hay otra imagen, este es el mesenterio, fíjense por transparencia se ven los vasos. El paciente más delgado, el paciente más gordito se ve todo más relleno de grasa, que forman esos arcos y van dando las ramitas. ¿Tá? Este mesenterio se une acá, en la pared posterior, desde más o menos de la primera vértebra lumbar hasta la articulación sacroiliaca. Esto que hace así, tiene más o menos entre 15 y 20 centímetros. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Se abre como un abanico porque la raíz mide 15-20 centímetros, pero el borde que se une al intestino mide lo mismo que el intestino, 5 o 7 metros. ¿Tá? Entonces se abre bastante así. En eso va a tener relaciones esa masa, si bien como ocupa casi todo el espacio inframesocólico, pero va a tener relaciones con qué, principalmente rodeado por el colon, tanto a la derecha como a la izquierda hay el colon descendente, hacia arriba está relacionado con el colon transverso, pero fíjense, si el colon transverso se inserta acá, esta parte puede estar relacionada un poco con la parte más inferior del duodeno, con un poquito del páncreas, se puede estar relacionado también con el estómago a través del mesocolon transverso, ¿tá? Y hacia abajo se va a relacionar con los órganos intrapélvicos, ¿tá? Hacia atrás, en la pared posterior van a estar los músculos, hasta que se ve el psoas, pero también van a bajar acá los uréteres por la pared posterior y se está relacionado con los uréteres. Ahora, la vascularización se va a dar a través de esta arteria que ya la hemos visto, que nace desde la aorta, pasa por encima, divide lo que es tercera de cuarta porción del duodeno, que es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a ir acá en la raíz del mesenterio y va a dar hacia su izquierda un montón de ramitas. ¿Tá? Estas ramitas se van a ir juntando formando arcos, ¿tá? Que a su vez van a tener, entre esos arcos se van a formar un segundo arco, y a su vez entre esos arcos van a formar un tercer arco. Entonces vamos a tener arcos de primer orden, de segundo orden, de tercero y en algunos casos de hasta de cuarto orden. ¿Tá? ¿Cuál es la idea? Entre todos estos arcos nosotros podemos delimitar un vaso, que fíjense, yo voy siguiendo acá, un vaso que va por acá, por acá, por acá, por acá, como que hace que es totalmente paralelo a lo que es el intestino. ¿Tá? Juntando todos esos arcos, yo con un vaso que va para el intestino y de ahí van saliendo las ramitas cortas que van hacia el intestino delgado. Es lo mismo que pasaba en el estómago con los círculos de curvatura mayor y menor. Tenemos dos círculos y de ahí salen las ramitas que van hacia el estómago. Acá también tenemos todos estos círculos que van a dar sus ramitas.
que van hacia el intestino delgado. Sí, intestino delgado. ¿Tá? Llegamos por fin al colon. ¿Tá? El colon es la última porción del tubo digestivo. ¿Tá? Mide más o menos 1,80 m. Está ligado de forma que parece un signo de pregunta. ¿Tá? Y nosotros vamos a dividirlo en porciones. Tenemos el ciego, que es esta porción que está acá, el colon ascendente, el colon transverso, el descendente, esto que es el sigmoide, y por último tenemos el recto y el ano, que si bien son partes del intestino grueso, por ahí hay veces que lo estudiamos por características anatómicas y patológicas por separado, aunque comparten muchas cosas con el colon. Fíjense, el colon, el ciego, es una parte del colon que está por debajo de la válvula ileocecal, de la unión del colon con el intestino delgado. Entonces, si nosotros vemos la continuidad, viene así y de acá sube. Y esto es como si fuera un conducto que no tiene salida, o sea, es un conducto ciego. ¿Tá? Así como hablamos de foramen ciego, un foramen que no tiene salida de otro lado, eso también. Esto es un saco ciego porque no tiene salida por otro lado. La única, entre comillas, salida que tiene es este pequeño tripita, que es el apéndice verniforme, el apéndice secal, que es lo que se inflama cuando se forma una apendicitis. ¿Tá? Eso en la actualidad no tiene una función específica, una función cierta, más un resto embriológico. Hay varias teorías de cuál era su utilidad, no nos vamos a explayar en eso porque no tenemos tiempo. Pero bueno, podemos vivir sin apéndice, por eso si se inflama el apéndice se hace una apendicectomía. ¿Tá? Por encima de la válvula ileocecal tenemos el colon ascendente. ¿Por qué? Porque el trayecto del bolo alimenticio, que después que salió del estómago ya era quimo, y ya a partir de acá ya empieza a transformarse en materia fecal, porque ya acá el colon ya se absorbieron los nutrientes, se eliminaron algunas cosas, y en el colon principalmente se absorbe líquidos y electrolitos, entonces se va secando. Este lado es más líquido, por eso el colon es un poco más ancho, acá es más sólido, por eso el colon es más angosto, y va en trayecto ascendente hasta acá. Llega a este punto más alto, y que nosotros llamamos ángulo derecho del colon o ángulo hepático, porque está relacionado con el hígado, y de esta parte que es fija, está pegada a la pared posterior, se va a despegar, por eso va a tener el mesocono transverso, y esto va a caer como una guirnalda. ¿Tá? Va a caer como una guirnalda, a veces está más alta, a veces está más bajo, hasta el ángulo esplénico o ángulo izquierdo del colon, para después ser el colon descendente, que también está pegado a la pared posterior igual que el ascendente. El sigmoide vuelve a estar móvil, por eso tenemos un mesocono sigmoide, que es mucho más pequeño que el mesocono transverso. Para cuando llegamos acá, ya a partir de lo que es más o menos el promontorio, está este repliegue, que nosotros muchas veces decimos plica, y ahí empieza lo que es el recto. ¿Tá? Por último tenemos este pedacito, que es el canal anal, que es un pequeño conducto que mide más o menos de 2 a 4 centímetros de largo. El colon, embriológicamente, como todo el tubo digestivo, se va formando todo el tubo digestivo, se forma como una víscera, ¿tá? Rodeada de esto que es el celoma intraembrionario, que va a formar lo que es el peritoneo. Fíjense, están los vasos que van en la parte posterior y tienen un vaso que llega ahí. Ahora el colon después va a torcerse, va a girar para tener esa forma de signo de pregunta que vemos nosotros ahora, y cuando se gira hay unas asas de intestino, se doblan y se pegan a la pared posterior. Y tenemos peritoneo que venía acá, lo envolvía el colon y volvía acá, y después volvía y envolvía todo lo que es la pared posterior. Esto otro se va a fusionar, entonces nosotros ahora en el adulto vamos a ver que el peritoneo viene por acá, envuelve parcialmente y va por acá, porque esta parte está fusionada formando una fascia, que es la fascia de Toll. Así como tenemos la fascia de Trains, que se forman de la misma manera. El duodeno estaba así originalmente, que después se pliega hacia atrás y hace la fascia de Trains. En el caso del colon hace la fascia de Toll. ¿Y por qué es importante esto? Fácil, porque si yo quiero operar una cirugía, por ejemplo un cáncer de colon,
sé que en esto que es el meso van a ir los vasos y junto con los vasos van a ir los ganglios linfáticos, entonces yo tengo que sacar el intestino con los ganglios linfáticos para ver si saltó a un ganglio, y yo sé que metiéndome en la fase de Toll voy a sacar todo esto completo. ¿Tá? Aparte de la fase de Toll no hay vasos que atraviesen así, entonces no me va a sangrar. Y esto es lo que nosotros vemos, son las fascias, ¿tá? De Toll de un lado y del otro. Esta es la fase de Toll 2, esta es la fase de Toll 3, y esto que está acá es el duodeno, y fíjense, tiene también un repliegue hacia atrás, que es lo que es la fascia de Trains, que hemos dicho. Por delante de la fascia de Trains está la formación de la vena porta, por detrás estaría la vena cava y los otros elementos. Por detrás de la cola del páncreas también hay otra fascia que no la hablamos mucho, que es la fascia retropancreática. Esa la vamos a llamar, esa también la que nosotros conocemos como fase de Toll 1. Esto también embriológicamente para que nosotros nos vamos guiando. Este es el colon transverso, con el mesocolon transverso. Este es una sede intestino delgado. Este es el estómago, que fíjense, tiene una cobertura de peritoneo por detrás, que iba acá y termina en el colon transverso. Este en el adulto y está fusionado todo para terminar en el colon transverso. Mientras que esto que está acá en la hoja anterior, que va acá, y esto es epiplón mayor, que va hacia el colon transverso. Y esto es epiplón menor, que va hacia el hígado. Hacia acá tenemos la cavidad peritoneal, y acá tenemos una cavidad peritoneal más chica, una bolsa mental, que nosotros le decimos también transcavidad de los epiplones. ¿Tá? Nos va sirviendo para ir adentrándonos en esos conceptos que por ahí son difíciles de ver en un dibujo. Ahora, si nosotros vemos una cirugía, estamos viendo una cirugía, es fácil para un ojo entrenado darse cuenta de cuando estamos viendo intestino delgado y cuando estamos viendo colon. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el intestino delgado dijimos que era bastante liso y tiene su meso. Acá las partes móviles también tienen su meso, pero no es totalmente liso, sino que tienen tres elementos que nosotros nos permiten identificar al colon. ¿Tá? Uno de ellos es esta línea blanquita que está acá, que también está representada acá, y que también acá se ve más blanco acá, si bien está distendido, por eso no se ve en la otra parte. Entonces ahí, esto que está acá es el apéndice, que es las tenias. Las tenias del colon, el colon tiene una característica que tiene las mismas capas musculares, tienen las mismas capas que el intestino delgado, pero la capa muscular tiene una particularidad. La capa longitudinal externa no envuelve todo el órgano, sino que está limitada a tres cintillas. Una acá, una por acá y otra por acá. ¿Ah? Una es al nivel del ciego, una es anterior, una es posterolateral, otra posteromedial, y se van a nacer todo en la raíz del apéndice y van a ir viajando hacia arriba. ¿Ah? Y esos cintillas de músculo, nosotros vamos a decir tenias del colon, van a respetarse. En el sigmoide vamos a encontrar solamente dos tenias, y a nivel del recto ya va a estar de nuevo la capa longitudinal que envuelve todo el órgano, que ahí no vamos a encontrar tenias. A su vez, al tener estas tenias, va a hacer que todo el resto del colon como se arrugue, como si fueran las arrugas de las cortinas del telón de un teatro, y son estas formaciones que son las abollonaduras, ¿tá? Austras o abollonaduras. ¿Tá? Y por último, hay una cosa que vamos a ver, que por ahí en estos dibujos no están mostrados, acá no se ven porque es medio magro, que son estas pequeñas plieguecitos que tiene de peritoneo rellenos de grasa. Estas pequeñas proyecciones que están acá en este dibujo son los apéndices epiploicos. Eso muchas veces cuando uno lo ve en una cirugía lo ve y lo aprende rapidísimo, pero por ahí los dibujos no suelen estar bien dibujaditos. Ahora, ¿cómo se vasculariza el colon? El colon está vascularizado principalmente por dos arterias: la mesentérica superior, que es esta que está acá, que la hemos visto hace un rato, que tenía sus ramas izquierdas que van a formar los arcos que vascularizan al delgado. Acá están estas ramas tan cortaditas porque no nos interesa verla en este momento. Y va a tener otra rama que es la arteria mesentérica inferior. ¿Tá? Nosotros vamos a decir que el colon derecho, o sea, el ciego, ascendente y mitad del transverso, está vascularizado por la mesentérica superior, y la mitad izquierda, o sea,
transverso, descendente y sigmoides está vascularizado por lo que es la mesentérica inferior. Después el recto tiene es aparte de la vascularización. Y acá vamos a ver que también, fíjense, hay arcos y hay como un vaso que nosotros podemos juntar con todos esos arcos que van a ir paralelos al colon, ¿tá? Y van a ir sus ramas. Ahora, acá nosotros estas ramas tienen nombres propios porque son mucho menores y son mucho más constantes de lo que es en el intestino delgado, ¿tá? Entonces vamos a tener principalmente 3 arterias cólicas, ¿tá? Más unas que vienen de acá abajo. Primero en todo tenemos esto, que es la iliobiseco-pendículo-cólica, que es la rama terminal de la mesentérica superior. Va dando ramas acá, da un par de ramas a la derecha, y cuando llega acá al final, da una rama que va a terminar dando varias ramas. Se llama iliobiseco-pendículo-cólica porque va a dar la última rama ilial, que es esta que se vuelve para acá y que se van a estomosar con los arquitos del delgado. Va a tener la rama cólica ascendente, que es la que va para allá y que va a unirse con las arterias cólicas para formar los arcos del colon, ¿tá? O sea, como está entre medio, el hilo bisecopendicular está entre el medio de lo que es la vascularización del delgado con el colon. Tiene 2 arterias secales, ¿tá? Por eso se llama hilio biseco. Tiene 2 ramas del ciego, ¿tá? Porque el arco que llega acá va a llegar acá al ascendente, va a llegar al delgado, pero no va a llegar al ciego. El ciego necesita sus arterias particulares y va a tener la arteria apendicular para vascularizar el apéndice, ¿tá? Pero lo que más me interesa acá, que el concepto es que lleva una secal ascendente, por una cólica ascendente. Pues esa cólica ascendente se va a unir con una rama de la cólica derecha. La cólica derecha es una rama de la mesentérica superior que en definitiva vamos a decir que tiene una rama ascendente y una descendente. Acá la han dibujado más acá, puede estar a distintas alturas esa división, pero tiene una rama que va para abajo y otra que va para arriba. La que va para abajo se va a unir con la rama de cólica de la iliobiseco-pendícula cólica, y la que va ascendiendo puede unirse con la mesentérica inferior o puede unirse con esta rama que es constante, que es la cólica media. Tenemos cólica derecha, cólica media, la media también va a tener una rama descendente y otra ascendente, y esto es la mesentérica inferior que va a dar la cólica izquierda, que también va a tener una descendente y ascendente. Estamos viendo descendente o ascendente si va para adelante o para detrás del trayecto de los alimentos en el tubo digestivo, ¿tá? Entre todas siempre van a formar arcos, y cuando lleguemos al sigmoide vamos a ver que ya la mesentérica superior dio la cólica izquierda y después da varias arterias sigmoideas que van a formar sus arcos para llegar. En definitiva, nosotros podemos hablar de que hay una arcada marginal que va a ir paralelo a todo el colon, ¿tá? Eso es el arco marginal, pero en esta zona, ¿tá?, está la unión de la mesentérica inferior y superior, y por ende es una zona que no va a estar tan cerca de los troncos arteriales de ninguno de los dos, por ende va a estar un poco más desprovisto de vascularización, y eso es lo que nosotros vamos a llamar el arco de Friolano. El arco de Friolano, la unión de la mesentérica superior y la inferior. Ahora, las relaciones del colon son un poco más complejas porque es un órgano que ocupa distintos lugares. El Target lo da muy segmentado, hasta cierto punto está bien, pero bueno, nosotros vamos a hablar genéricamente, pero hay que sabérselos. Media hacia el centro siempre va a estar relacionado con el delgado, porque acá va a estar el intestino delgado. Entonces, las relaciones mediales del ascendente y el descendente, pero también las relaciones inferiores del transverso van a ser con el intestino delgado. Hacia atrás del ciego y el ascendente no hay mucho, ¿tá? Puede estar un poco relacionado con el uréter nomás, principalmente el ciego. En el ángulo hepático del colon ahí tiene más relaciones, está relacionado hacia arriba con el hígado, deja una impresión en el hígado, hacia atrás está con el riñón, pero también está con el duodeno. Después el transverso está unido a la pared posterior, o sea, está unido acá al páncreas y está relacionado con el estómago por el mesocolon transverso y por el epiplón mayor. Entonces está relacionado también con el estómago, con el páncreas, con el duodeno, ¿tá? El ángulo esplénico del colon está relacionado con el vaso,
al cual se une, tiene un ligamento que es el esplenocólico que los mantiene unidos, y está relacionado también con el riñón izquierdo. ¿Tá? El descendente va a ser lo mismo que el ascendente, puede tener relación un poco con los uréteres, depende un poquito de la posición. El sigmoides está principalmente va a tener más relación con los vasos ilíacos y también con los órganos pélvicos, ya sea la vejiga, y en la mujer con el útero y los ovarios. ¿Tá? Es más, un cáncer de colon o una diverticulitis pueden generar una fístula con la vejiga o con la vagina. Y por último tenemos al recto, que lo vamos a ver aparte de las relaciones. ¿Tá? Esto es el recto ano. ¿Tá? Lo vamos a ver, lo hablamos por separado, si bien es parte de todo el colon. Termina el sigmoides acá a la altura del promontorio. ¿Tá? Algunos libros lo ponen a la altura de la segunda vértebra sacra, ¿tá? Pero en realidad ya contamos en la pelvis, ya estamos principalmente en lo que es recto. Este recto va a estar tapizado, ¿tá? A diferencia de la otra parte del colon que está rodeado de peritoneo, por más que eso después se transformó en una fascia, esto nunca estuvo totalmente envuelto en peritoneo, solamente está cubierto la parte anterior y las caras laterales de la parte superior, porque a partir de esto, que es la reflexión peritoneal, de acá para abajo no tiene peritoneo. Por eso nosotros decimos que el recto no es ni intra ni extraperitoneal, es extraperitoneal. Tiene un poco recubierto de peritoneo, una partecita, pero nada más. El recto, si bien se llama recto, no es recto. Tiene una curvatura anterior-posterior que va siguiendo la curvatura del sacro y una curvatura laterales que están representados por estos pliegues, ¿tá? Que en su interior también se condicen con unas válvulas, que son las válvulas de Houston. ¿Tá? Nosotros podemos decir que esto mide más o menos 14 centímetros, en realidad esto mide como 11 si le sacamos el ano, y el ano mide más o menos 3-4 centímetros. ¿Tá? Fíjense la dirección del recto y el del ano, eso normalmente está así bastante acomodado. ¿Para qué? Para nosotros dar continencia al ano, porque está el esfínter del ano, pero nosotros cuando para defecar esto se rectifica para poder eliminar la materia fecal. Y por eso muchas veces la posición fisiológica para ir de cuerpo es en cuclillas, en la cual es una posición que nos va a permitir que esto se rectifique bien. ¿Tá? Fíjense, en el canal anal vamos a tener la transición en lo que es el epitelio del colon, ¿tá? Que es más cilíndrico, simple, con esto que ya es más parecido a la piel porque es plano estratificado. Entre medio va a haber como unas criptas y van a ver estas líneas como verticales paralelas, que es la línea pectínea. En el fondo de esas criptas hay unas glándulas que se pueden tapar, se pueden infectar, y los que nosotros nos dan los abscesos perianales. ¿Tá? Y va a haber esto que está acá, que son unas dilataciones venosas, que son las almohadillas hemorroidales. Unas almohadillas que son normales. Eso ayuda a ocluir el orificio anal para que no se nos escapen gases ni líquido. ¿Tá? Que en el caso de que se dilaten y también se ponga más laxo el tejido y se caigan, es lo que nosotros llamamos unas hemorroides. ¿Tá? Pero siempre que haya almohadillas es normal. Ahora, las relaciones del recto son distintas en el hombre y la mujer porque la pelvis es distinta, el contenido de la pelvis es distinto en el hombre y la mujer. En el hombre está directamente el colon y está la vejiga, no hay nada entre medio. Entonces, la vejiga está relacionado con el colon, pero entre medio tenemos este pequeño saco que es la parte más declive del peritoneo, que es el fondo del saco de Douglas. ¿Tá? Y está relacionado a través de ahí con la vejiga, y podemos decir también un poco con las vesículas seminales honestas. Mientras que la parte inferior está mucho más pegado a esto que es la próstata, y está solamente separado por una pequeña fascia, que es la fascia, que es la aponeurosis perineal media o fascia de Denon-Villers. Esto está tan cerca que justifica que para hacer un examen de próstata es con un tacto rectal, porque se puede palpar a través de la pared del recto la próstata muy fácilmente. En cambio en la mujer es distinto, ¿por qué? Porque tenemos los órganos ginecológicos entre medio.
vamos a tener el mismo fondo de saco de Douglas, el recto, y a través del fondo de saco de Douglas se va a relacionar con el útero, con los 2/3 superiores de la vagina, y también pueden acá meterse vísceras, como puede ser los ovarios, el intestino delgado, se pueden meter por acá. Mientras que esta parte que está acá abajo, que es la unión entre los 2/3 inferiores de la vagina y el recto, está formado por lo que es el tabique recto vaginal. Tabique recto vaginal. Siempre pregunto eso y muchas veces no me lo saben contestar. Fíjense, cuando llega acá abajo se separan, porque el canal se acomoda para allá, y porque acá hay una parte muscular que es el núcleo central del perine, que es donde se inserta el músculo que está acá, que es el esfínter externo del ano, y músculos de la parte ginecológica, que eso lo vamos a ver cuando vemos perine, pero recuerden estas relaciones. Fíjense acá que se muestra que los 2/3 inferiores de la vagina están pegados al tabique recto vaginal y con eso al recto, y el tercio superior no. Por eso antes, esto ya casi no se usa muy poco, porque con ecografía y con otros métodos de diagnóstico es innecesario, pero antes muchas veces punzaba el fondo de saco vaginal para ver qué líquido había, cuando había líquido acá en el abdomen, para sacar una muestra y ver si era pus o era sangre o era algún otro líquido, y hacer diagnóstico. Ahora, ¿cómo llega la vascularización al recto? Bueno, nosotros vamos a dividir en 3/3 para definir de dónde vienen esos vasos. Y son esos vasos, nosotros vamos a decir que son las arterias hemorroidales. El libro nuevo por ahí dice arterias rectales, de la domana están bien. Las que irrigan la parte superior del recto, que son las rectales superiores o hemorroidales superiores, vienen de las últimas ramas sigmoidea, así como viene vascularización del sigmoides, termina vascularización la parte superior, pero estas otras partes que están bien metidas en la pelvis ya no llegan a la mesentérica inferior, y van a ser ramas, las hemorroidales medias van a ser ramas de la hipogástrica o ilíaca interna, mientras que las más bajas van a ser ramas de la pudenda interna, que a su vez también es rama de la ilíaca interna. Y bueno, con eso es todo. Es un tema largo, como verán, el video me quedó bastante largo, pero bueno, es una manera de ir. Me han faltado cosas, hay cosas que por ahí no puedo explayar lo que quisiera, pero dentro de todo es lo que hay que saber de este tema. Así que bueno, espero que les sirva y nos vemos la próxima.